Universidad de Costa Rica, Red, protegiendo a través de la educación, refuerzo de matemática noveno año. En esta sesión trataremos de abarcar los siguientes temas: teorema de Pitágoras y medidas angulares en grados y radianes. Para empezar con el teorema de Pitágoras, primero vamos a hablar un poco de quién fue Pitágoras de Samos. Bueno, fue un filósofo donde sus enseñanzas influyeron en las filosofías de Platón, Aristóteles y a través de ella la filosofía occidental. En la antigüedad, Pitágoras fue acreditado con muchos descubrimientos matemáticos y científicos, incluyendo el teorema de Pitágoras, la afinación pitagórica, los cinco sólidos regulares, la teoría de proporciones y la esfericidad de la Tierra. En este momento nos vamos a centrar en lo que fue su aporte a el teorema de Pitágoras. Antes de iniciar con el teorema de Pitágoras, necesitamos saber cuáles son las partes de un triángulo rectángulo. Sabemos que en trigonometría se denomina triángulo rectángulo a cualquier triángulo con un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Las razones entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo es un enfoque de la trigonometría plana. Las longitudes tienen diferentes nombres. Podemos ver que los lados que se encuentran cerca del ángulo recto se le denominan catetos, mientras la longitud o el lado más grande le denominan hipotenusa. En este triángulo es donde se va a cumplir lo que le conocemos como teorema de Pitágoras. En el cual existe un gran debate, ya que se cree que este teorema fue utilizado desde años más atrás, desde la Babilonia. En el teorema de Pitágoras se establece que todo triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Entonces, esta longitud que tenemos acá va a ser igual a los cuadrados de las áreas de las respectivas longitudes de estos catetos. Escrito de una forma más simple, vemos que al cateto A y el cateto B, si yo los sumo ambos al cuadrado, obtendré la longitud al cuadrado de la hipotenusa. Cuando intentamos despejar esta hipotenusa, que se representa como una C, obtenemos que es igual a la raíz cuadrada de ambos catetos al cuadrado y sumándose, de lo cual obtenemos otras propiedades, como las que observamos en la imagen, donde si tengo que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado y yo quiero obtener la longitud del cateto A, despejando, mi A sería igual a B al cuadrado menos C al cuadrado, que esto es equivalente a decir que A sería igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado menos C al cuadrado. De igual forma, si lo que queremos es despejar de la razón C al cuadrado es igual al cuadrado más B al cuadrado y lo que queremos despejar es B, nuestro B al cuadrado sería igual a C al cuadrado menos A al cuadrado, que al despejar el B sería la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado, obteniendo de esta forma las propiedades que presentamos en la imagen. Veamos el siguiente ejemplo. Si tenemos un triángulo rectángulo, donde uno de sus catetos es de 20 metros, el otro de 10 metros, y nos consultan sobre su longitud, podemos usar el teorema de Pitágoras, que nos decía que
la hipotenusa al cuadrado, que en este caso sería L, que es la longitud al cuadrado, es igual a uno de sus catetos, que uno es 10 metros, más su otro cateto al cuadrado, que al despejar el valor de L, tenemos que la raíz cuadrada de uno de sus catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Por lo tanto, nuestra longitud, al colocar eso en la calculadora, nos va a dar que es 22,36 metros. Esta sería una forma de poder utilizar el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿qué sucede si lo que me dan a mí es el valor de la hipotenusa y uno de sus catetos? Supongamos que este cateto, que es una altura y es desconocido, le llamaremos h, que el valor de la hipotenusa es de 40 metros y que este cateto tiene una longitud de 10 metros. Entonces, averigüemos el valor de h. En nuestro dibujo, nuestra hipotenusa sería 40, por lo cual la elevaremos al cuadrado y esto sería igual a la suma de estos dos catetos al cuadrado, 16 y h. Entonces tendremos 16 al cuadrado más h al cuadrado. Como lo que necesitamos es despejar h, entonces este número que está acá, que suma a la h, lo pasamos a restar. Quedándome que h al cuadrado es igual a esta resta. Para despejar el cuadrado, elevamos en raíz a lo que está del otro lado. Al igual que a la h al cuadrado. El resultado de lo que tenemos a la izquierda nos daría lo siguiente: 36,66. Mientras que de este lado, como tenemos la raíz cuadrada de un número elevado a la 2, la h sale de la raíz, por lo tanto ya tenemos el resultado de la altura que desconocíamos. Como último ejemplo, veremos el caso en que conocemos la altura de este triángulo rectángulo, que nos pueden decir que son 20 metros, desconocemos este cateto y conocemos que la hipotenusa tiene un valor de 40 metros. Entonces, otra vez, nuestro teorema de Pitágoras dice lo siguiente: que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Por lo tanto, nuestra hipotenusa en este caso son los 40 y va a ser igual a 20 metros al cuadrado más los x al cuadrado. Al despejar el valor de x, el 20 lo pasamos a restar con ese 40, que es la hipotenusa, y obtenemos lo siguiente: para poder despejar el x, elevamos a la raíz a ambos lados. Obteniendo que x es equivalente a 34,64. Para el caso del tema medidas angulares, hablaremos de tres tipos de medición angular.
el sistema sexagesimal y el sistema centesimal y el sistema radial. Para efectos de nosotros, solo nos enfocaremos en lo que es el sistema radial y el sistema sexagesimal, que en el caso del sexagesimal hablaremos de lo que son los grados, y en el sistema radial lo que son los radianes. Entonces, en la imagen podemos ver el ejemplo de los tres sistemas. En el sistema sexagesimal, grados, podemos ver lo representado en la imagen de la derecha como una rotación, donde se representa un número que nos indica el valor de la magnitud de los grados y un simbolito representando que estamos usando la unidad de grados. 0 grados sería, hablando de una rotación nula, en la cual no se está dando. Cuando hacemos una rotación de 90 grados, formaríamos un ángulo recto, similar a lo que teníamos en un triángulo rectángulo. Si volvemos a girar 90 grados más, tendríamos 90, un giro de 90 más un giro de 90, 180 grados. Si giramos 90 grados más, tendríamos el equivalente a 180 grados más 90 grados, que es 270 grados. Y si giramos otros 90 grados más, tendríamos el equivalente a 270 grados más 90 grados, que son 360 grados. Y en el momento que damos un giro de 360 grados, volvemos al lugar donde iniciamos. Entonces, si tenemos un eje cartesiano y queremos indicar una rotación de 90 grados, esta rotación formará un ángulo recto de 90 grados. Por lo tanto, terminamos en esta posición. Si queremos girar otros 90 grados, caeríamos en esta posición, a lo que le llamamos un ángulo de 180 grados. Si giramos otros 90 grados más, tendríamos un ángulo de 270 grados, que sería hacer este siguiente giro y caer en esta posición. Y si hacemos un giro de 90 más 90 grados, más 90 grados, más 90 grados, tenemos un giro de 360 grados. Sería lo siguiente. Volviendo al punto de inicio. Entonces, los triángulos, como el caso que usamos para el ejemplo del teorema de Pitágoras, van a tener distintos ángulos que pueden ser representados por letras griegas. En este caso, aquí tenemos un ángulo zeta y un ángulo alfa. Y el ángulo recto, que será de 90 grados. Un ejemplo de cómo se vería un ángulo de 180 grados sería el siguiente. Supongamos que tenemos el siguiente triángulo. Si este triángulo yo trazo una línea en el centro y tengo el caso de dos ángulos rectos, entonces esto de acá medirá
180 grados. Otra forma de cómo expresar las medidas angulares es con ayuda de los radianes, donde decimos que pi es el equivalente a 180 grados. 2pi sería el equivalente a 360 grados. Por lo tanto, si pi son 180 grados y sabemos que la mitad de 180 son 90, entonces nuestro pi medios equivale a un ángulo de 90 grados. Y si pi medios es el equivalente a 90 grados y sabemos que la mitad de 90 grados son 45, entonces un ángulo de pi cuartos nos representa 45 grados. Entonces podemos ver en la imagen el caso de los 360 grados en unidades de radianes lo representaríamos como 2pi radianes. El caso de los 30 grados se puede representar como pi sextos radianes. Para poder verificarlo, si pi representa 180, 180 dividido entre 6 sería 30. Pi cuartos, como ya lo hablamos anteriormente, pi cuartos radianes equivale a un ángulo de 45 grados. Y vemos que todos nos indican lo mismo, una rotación. Donde una rotación que vuelva al mismo lugar equivale a 2pi radianes, 360 grados. Ahora, ¿qué es un radián? Pues un radián, como está en la imagen de la derecha, es el ángulo que se forma cuando el radio es igual al arco, que es el que estamos dibujando acá. En el momento que el radio sea igual a la longitud del arco, tenemos un radián como ángulo. Entonces, si tenemos 360 grados y queremos pasarlo a unidades de radianes, podemos hacer una conversión. Para esto podemos decir que pi es equivalente pi radianes es equivalente a 180 grados. Por lo tanto, si yo tengo 360 grados, lo debo multiplicar por la equivalencia, que sería pi radianes equivale a 180 grados. Vemos que las unidades de grado se cancelan y el resultado nos daría lo siguiente. Al dividir 360 entre 180 nos da 2. Dejamos el pi y los radianes. Entonces nuestras unidades serían en radianes los 360 grados, 2 pi radianes. En el caso de que queramos pasar 60 grados, volvemos a hacer la misma conversión. 60 grados por pi radianes equivale a 180 grados. Y esto nos da 0,33 pi radianes.
De esta forma finalizamos la presentación.